Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, queridos amigos, bienvenidos al Chalet de la Esperanza, un lugar de encuentro, de oración, de meditación. Un lugar para recuperar las fuerzas, las ganas de vivir, el aliento vital de ese tratado de espiritualidad que Jesús hace del capítulo 5 al capítulo 8. Y este relato bíblico, pues, nos lleva a nosotros a vivir esa experiencia de encontrarnos con Dios, de vivir en Dios, de permanecer en Dios. El punto de partida del relato bíblico del Sermón de la Montaña está en ese ejercicio de subir, de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con el ser mismo de Dios, de colocarnos a sus pies, para permitirle a Él que con sus palabras, con su vida, nos oriente a ustedes y a mí. Y a través de esa experiencia mística nos lleva a entender lo que Dios desea, su proyecto, su plan, su sueño de salvación para todos y cada uno de nosotros. Hoy de manera muy especial, el relato nos invita a encontrarnos en ese ejercicio con un texto que nos va a llevar y nos va a remitir a la experiencia de cómo Dios construye su iglesia. Por eso hablamos de la vida espiritual. ¿Qué es lo que construye su iglesia? Y el punto de partida está en ese ejercicio de encuentro permanente, constante y vital que es la oración. Segundo, ¿a quiénes forma en esa oración? A sus discípulos, a sus apóstoles, a sus misioneros. En este caso, la cabeza va a ser Pedro. ¿Qué hace con Pedro? Lo hace ser piedra, cimiento, base sobre la que va a construir la experiencia vital de la iglesia. ¿Qué pasa con Pedro? Se va a convertir en la base sobre la que se va a construir la iglesia de Cristo. No tu iglesia ni mi iglesia, la iglesia de Cristo. Por eso somos cristianos, porque nos adherimos a su iglesia, a su proyecto, a su plan, a su sueño, a su propósito, a su ideal, que no es otro que el del Padre eterno. Por eso cuando ustedes y yo nos llamamos cristianos, nos estamos identificando con la iglesia de Cristo, no con la iglesia católica, entre comillas, ni con la iglesia de X o Y denominaciones. No, es la iglesia de Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa en esa iglesia de Cristo? El relato bíblico habla de un elemento: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué hace ese ejercicio? Porque el reino de los cielos supone entender quién es la base, quién tiene la llave, quién es el que ha sido formado en la vida espiritual, el discípulo, el apóstol, el misionero, quién ha vivido, se ha nutrido y se ha alimentado de esa experiencia vital que es la oración, quién es el que se ha dejado instruir por el Señor. Y en este caso son los que han hecho el camino discipular. Hermoso ese texto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchos se van a saltar el conducto regular, pensando que no es necesario ni la oración, ni el camino de formación del discípulo, ni seguir las indicaciones de la cabeza, que es Pedro, ni permitirse construir sobre la base sólida, que es sobre el cimiento que Jesús construye su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sino que se saltan el conducto regular y crean su propio concepto, su propia idea, su propia noción, su propia iglesia. Y es aquí donde Jesús dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no has seguido el tratado de vida espiritual, no has entendido el sentido de la montaña, no has entendido el sentido de la oración, no has entendido el sentido del camino y la formación discipular del apóstol y del misionero.
No has comprendido lo que significa Pedro. No has comprendido lo que significa ser la base, la piedra. Y por tanto lo que hagas se va a derrumbar. Porque has hecho lo que tú has querido, pero no lo que Dios ha querido contigo. Por eso Jesús coloca esta sentencia para decir, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué texto tan hermoso, ¿no? Y tú me dirás, bueno, Padre, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Mucho porque tal vez hoy Dios quiere cimentar su vida, tu casa, tus proyectos sobre lo que realmente es estable, sobre el verdadero punto de referencia, sobre lo que tiene claridad, identidad, estabilidad, sobre lo que enriquece, dignifica y perfecciona la vida de los creyentes. La montaña, la oración, el camino de formación discipular, el ejercicio de aprender a dejarse formar por la cabeza de la iglesia, el aprender a cimentar la vida sobre la roca de la iglesia y entender que es allí donde las cosas comienzan realmente a erigirse en buen terreno, sobre buena base y con buenos cimientos. Qué importante entender eso para nuestra vida ordinaria y nuestra vida práctica. Yo te invito para que ojalá lo acojamos y no rechacemos este mensaje que el Señor ha tenido para con nosotros en esta ocasión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.